Cabirrazo se impone en NASCAR México Series efectuada en el Ecocentro de Querétaro. España golea a Austria y se clasifica a los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026. Jorge Martín correrá con el equipo oficial Yamaha en la temporada del 2027 del llamado MotoGP. Arranca la versión 2026 del Tour de Francia, la prueba reina del ciclismo por etapas. Fórmula 1 llega al legendario circuito de Silverstone en la Gran Bretaña. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el deporte motor y sus distintas expresiones, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el denominado MotoGP, por supuesto el Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el identificado como WRC, y en lo que corresponde al ámbito nacional, bueno, pues la mejor serie del deporte motor en nuestro país, NASCAR México Series. Y en materia de motociclismo, bueno, pues ahora vamos a ampliar con las notas a propósito del renacido campeonato de Escobedo Bros y desde luego lo que corresponde al campeonato Race de Velocidad que comanda nuestro muy buen amigo Luis Islas, a quien le mandamos un saludo allá hasta Tulancingo, el CRB. Pero antes de ir a todos esos comentarios, ya tenemos preparadas las entrevistas, las estadísticas, los gráficos. Permítame hacer un comentario a propósito de algo que inusitadamente acaba de presentarse hace unas cuantas horas atrás allá en el sur del continente, particularmente en la capital argentina, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y es que quien está frente a un micrófono, y más aún cuando se estima que es un espacio informativo que lo identificamos coloquialmente como de información general, se exige, se demanda, vaya, se estima, se espera que el manejo de la información sea suficientemente prudente, se haya verificado la información que se va a emitir y que en ese sentido sean muy responsables no solamente las notas informativas, sino que los comentarios que se hacen alrededor de esas notas informativas. Y aunque no es un tema, por supuesto, que tenga que ver con el deporte motor, sí es un tema al que han pretendido vincularle con el ámbito del deporte y lo han hecho de una manera absolutamente irresponsable y con una ligereza que es verdaderamente injustificable y que es intolerable. Hay un presentador de noticias pretendidamente muy prestigiado allá en la República Argentina, que a juzgar por los acontecimientos recientes está muy apegado al régimen que comanda el presidente de la República Argentina, el señor Javier Milei, que según también las últimas encuestas en ese país sudamericano, su aceptación ha caído estrepitosamente. Y bueno, no tengo que abundar a propósito de las condiciones económicas que son eventualmente incluso adjetivadas como desesperantes para un núcleo de población cada vez más amplio allá en la República Argentina. Bueno, Eduardo Feynman, que no es un comentarista, digamos, especializado en el ámbito del deporte, por lo que se puede, digamos, checar en el pasado reciente y un poco más allá, sí gusta del deporte y eventualmente de manera casi subrayada del balompié o del fútbol. Bueno, pues ocurre que hace unos cuantos días atrás, en México, millones y millones de aficionados celebraron la victoria del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol sobre su similar de Ecuador, 2-0, y hubo millones de espectadores en todo el planeta que pudieron testimoniar perfectamente la superioridad del equipo que comanda Javier Aguirre en lo estrictamente deportivo, reitero y subrayo, sobre los sudamericanos del Ecuador. El partido termina 2-0,
el conjunto tricolor avanza a la fase de los octavos de final y los ecuatorianos pues se despiden de la Copa Mundial del 2026. En ese contexto y en su programa pretendidamente noticioso, el señor Eduardo Feynman se permite hacer un comentario sin citar una fuente, sin presentar ninguna prueba, sin nadie en esos ámbitos de la justicia y de la criminalística que avalen su dicho, y se permite un comentario poco más o menos como este. Me acaban de informar, me acabo de enterar que varios de los jugadores del equipo de Ecuador fueron amenazados telefónicamente por un cártel. Un cártel los localizó telefónicamente y al menos a 5 jugadores de la selección de Ecuador los han amenazado. No citó ninguna fuente, ni quién le dio esa información, ni si ese comentario tenía una base que le diera sustento, ni si había algún declarante a propósito de esta circunstancia. Desde luego tampoco presentó ninguna prueba y tampoco se refirió a la nota de manera clara y precisa, porque habla de un cártel y uno se piensa, ¿un cártel inmobiliario? Que los existen. Un cártel de cuello blanco, que también existen y especulan con las finanzas, las criptomonedas y demás. O un cártel del narcotráfico. Simplemente dijo un cártel. Y que entonces eso podría haber influido en el desempeño del seleccionado ecuatoriano y de allí que se explicaría la victoria precisamente del conjunto tricolor. Alguno de sus contertulios toma la voz también en ese pretendido noticiario y en ese pretendido servicio informativo allá en Buenos Aires y dice, sí, es que de hecho varios de los jugadores del equipo ecuatoriano juegan en el fútbol mexicano y bueno, cualquiera sabe que no eran más de 3 los elementos que del equipo ecuatoriano militan en el fútbol mexicano. Tal vez el más trascendente de ellos y que además ostentaba la capitanía en algún momento del conjunto ecuatoriano, Ener Valencia, que alinea con el Pachuca y que a juzgar debió haber sido expulsado desde la primera mitad por ese tremendo planchón que le colocó al Piojo Alvarado. Bueno, hay otros 2 jugadores que efectivamente militan en el fútbol mexicano. No son los 5 a los que, según Feynman, les llamaron por teléfono. 3 solamente de ellos, uno alinea con Pumas y el otro que ni siquiera vio acción en el partido, no estaba ni siquiera, bueno, estaba en el banquillo de suplentes, alinea con los Xolos de Tijuana. Entonces, si usted lo ve así, en una búsqueda muy superficial de la información para entender, para tratar de entender y darle cauce a un comentario de esa naturaleza, por decirlo menos, me parece tremendamente irresponsable que con esa ligereza se lancen comentarios a través de un medio de comunicación. E insiste Eduardo Feynman, sí, es que el cártel, sin decir otra vez, un cártel financiero, un cártel de cuello blanco, un cártel de la delincuencia organizada, un cártel del narcotráfico. Eso no lo dijo Eduardo Feynman, no se atrevió a decirlo con precisión. Dice, es que hay un cártel que está obsesionado con que México sea campeón del mundo. Reitero, me parece absolutamente irresponsable, sobre todo atendiendo a que nuestro país, a que nuestros países, a que la geografía latinoamericana en su conjunto lamentablemente sigue aquejada por este flagelo y que alguien que se dice comunicador y presentador de noticias en la ciudad de Buenos Aires emita un comentario de esa naturaleza, insisto, es, por decirlo menos, tremendamente irresponsable. Ojalá reflexione Eduardo Feynman a propósito de sus comentarios, porque voy a terminar con esto. Ni la FIFA, ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni el técnico al cual ya despidieron al señor Becasese, al señor Sebastián Becasese, ni tampoco ninguno de los elementos, ni los que militan en el fútbol mexicano, ni los que alinean en muchos otros países en el balompié profesional, han dicho
absolutamente nada. Señor Feynman, por favor, compártanos sus fuentes, presente las pruebas y si no, por favor, guarde un ominoso silencio porque no puede ser usted tan irresponsable. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Restan solamente 2 fechas más para que la organización de NASCAR México Series determine cuáles son los competidores que han ganado una plaza para la postemporada del 2026 y los sitios disponibles ya no son demasiados. Finalista en la campaña del 2026, el capitalino Javi Razo se encontraba ante un enorme compromiso porque los resultados no le habían acompañado hasta la quinta ronda del calendario puntuable. Sin embargo, en el Ecocentro de Querétaro, Javi Razo volvió a mostrarse muy dominante y disputó con gallardía la sesión de clasificación y en la carrera oficial en jornada sabatina terminó arrebatando la bandera a cuadros. De este modo, Javi Razo acumula puntos muy valiosos de cara a la conclusión de la campaña regular e intentando asegurarse un puesto para la postemporada de la mejor serie del deporte motor en México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues como siempre, reiterar la invitación para que tengamos una interactuación mucho más intensa todos ustedes con nosotros. Lo he comentado en infinidad de ocasiones, pero nunca será suficiente para todos quienes colaboramos. La realización de este programa siempre será tremendamente estimulante que se interesen por los temas que aquí les proponemos. Así es que vamos entonces con la pregunta encuesta de esta noche, esta sí vinculada absolutamente al deporte motor. El español Jorge Martín, campeón mundial de motociclismo de velocidad en el 2024, se fue al equipo Aprilia. Bueno, pues resulta que Jorge Martín acaba de firmar con el equipo Yamaha para la temporada del 2027 y ahora mismo con la armadora italiana de Aprilia es el líder de la clasificación mundial. Así es que el madrileño Jorge Martín, la pregunta es, ¿será nuevamente campeón del mundo de la categoría reina, el llamado MotoGP? Denos opinión, si Jorge Martín volverá a ser campeón en esta temporada o no podrá ser monarca en esta campaña del llamado MotoGP. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Y ahí está la actualización, gracias a nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes. Suiza está superando por ahora a Argelia, un tanto contra cero. El partido hace apenas unos cuantos minutos acaba de dar comienzo, así es que los helvéticos se van adelante en el tanteador. 1 para Suiza, 0 para Argelia. Le estaremos dando la actualización a lo largo de la emisión. Vamos entonces con nuestro habitual recorrido por los principales titulares que se ocupan del ámbito del deporte, ya sea que lo hagan a través de la prensa escrita o a través de las plataformas digitales. Esto, el diario de los deportistas dice: en comunión, tras conseguir el pase a octavos, todo es alegría en el campamento de la selección mexicana, la conexión entre el grupo y la afición, principal fortaleza para enfrentar a Inglaterra el próximo domingo en el Estadio Azteca. Se viene un hurricane. Está muy creativa esa cabeza, ¿no? Bueno, pues ahí está. Congo tuvo contra las cuerdas al equipo de La Rosa, pero apareció Harry Kane y recompuso el camino. 2 para Inglaterra, 1 para el representativo de la República Democrática del Congo. Así es que los ingleses, el equipo de Albión, será el rival del conjunto tricolor el próximo domingo allá en el Estadio Azteca, y de ello se ha ocupado el diario Esto. Adrenalina, la sección de deportes del diario de circulación nacional Excelsior dice: Inglaterra será el rival, se aparece Kane. El conjunto británico logró una victoria sufrida ante Congo y ahora prepara su viaje a la Ciudad de México. Pasan los 3 anfitriones. Estados Unidos avanza a la ronda de los octavos de final, fase en la que enfrentará
a la selección de Bélgica. Así es que los norteamericanos ante Bélgica, que también batalló casi lo indecible para superar a Senegal y poder clasificarse también a la ronda de los octavos de final. Y de ello se ha ocupado Adrenalina en esta oportunidad. Continuamos con nuestro recorrido. AS, que se edita allá en la capital española, dice: empieza el baile, y estaban anticipando el choque entre España y Austria. Ya saben ustedes, los ibéricos se han quedado con una holgada victoria de 3-0, y con ello España va a tener que enfrentar a Portugal, que hizo lo propio con Croacia. Así es que lo que muchos podríamos considerar como un partido de semifinal, se va a precipitar para la fase de los octavos de final. España clasifica después de superar a Austria, y de ello se ha ocupado AS, que se edita allá en España. Olé, que se edita ya en la capital argentina, dice: Scaloni cumple 100 partidos en el banco de la selección contra Cabo Verde, un ciclo único que pasó de la incertidumbre a la creación de la mejor Argentina de todos los tiempos. Bueno, siempre un poquito de exageración ahí en esa redacción, ¿verdad? Habrá que recordar lo que decía o lo que sostenían una gran cantidad de personeros de la prensa especializada allá en Argentina, cuando el señor Scaloni se hizo cargo del representativo de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino. Las críticas llovían desde todas las direcciones, y ahora resulta que es la creación de la mejor Argentina de todos los tiempos. Vamos intentando exagerar un poco menos, ¿no? Sería sensacional. Dice un director técnico: 100 experiencia. Bueno, pues esa era una de las aristas que tanto le criticaban a Lionel Scaloni. Ovaciones. El diario de circulación nacional dice: alerta de huracán. Inglaterra, próximo rival de México. Épica voltereta de Bélgica sobre Senegal en la columna de la derecha, y Estados Unidos hace valer su condición de local. ¿Viste, productor, por qué expulsaron al Ariete, al anotador de Estados Unidos, por el pisotón que le dio a un jugador de Bosnia-Herzegovina? El mismito que Messi cometió, y que a Messi no le dijeron ni usted disculpe, menos lo iban a sancionar, ni con tarjeta amarilla, mucho menos iban a acudir al VAR cuando era una expulsión directa. Bueno, distintos criterios para diferentes personajes del balompié internacional. Lo dicho, ante la norma, ante el reglamento, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Para expresarlo de manera coloquial, y de ello se ha ocupado el diario Ovaciones. El Universal Deportes se olvidó del Mundial. ¡Qué atinado! Avanzan sin problemas, y está, por supuesto, la fotografía de Aryna Sabalenka y de Yannick Sinner, los número 1 en las damas y en los varones en la clasificación mundial para los tenistas profesionales. Los dos han avanzado sin complicaciones, incluso a la tercera ronda ya del torneo internacional de tenis de Wimbledon, el abierto de la Gran Bretaña, la catedral del llamado deporte blanco. Ahí está, y a ello se ha dedicado el Universal Deportes. Un riesgo enorme, sobre todo que ahora estamos tan avasallados por la información de la Copa del Mundo del 2026, pero me queda la sensación de que ha sido muy atinada esta portada del Universal Deportes. Pues ahí está nuestro habitual recorrido. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De nueva cuenta, los pronósticos se cumplieron, y una de las escuadras indicadas como favoritas para acreditarse el título mundial salió avante en su compromiso de la ronda de los 16avos de final del certamen futbolero. España resolvió sin grandes sobresaltos el cotejo ante su similar de Austria, y con ello se ha colocado en la fase eliminatoria de los octavos de final, de donde ya no saldrá de territorio norteamericano. 3-0 ha terminado el encuentro, en donde los pupilos de Luis de la Fuente transitaron con relativa comodidad durante el tiempo reglamentario y culminaron con una victoria inobjetable.
Con este resultado, una de las oncenas favoritas confirma esta condición y se suma a Brasil, Bélgica y Francia entre los perfilados a poder avanzar a la instancia de los cuartos de final. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El madrileño Jorge Martín será campeón en el 2026 de MotoGP. El 80% dicen que sí. Han de ser fanáticos de Aprilia, ¿no? O fanáticos de los pilotos españoles. El 20% dicen que no. Hay que recordar que apenas en el fin de semana que nos ha antecedido, Jorge Martín, allá en el Gran Premio de los Países Bajos, en Assen, la catedral del motociclismo de velocidad en el orbe, consiguió los puntos que le han dado la posibilidad de tomar el liderato de la clasificación general. De ahí ha desplazado a su coequipero, el italiano Marco Bezzecchi. Ya lo veremos en un rato más en el reporte de orden estadístico, pero por lo pronto ahí está la pregunta. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214 2537, si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión. Bueno, pues estuvimos por supuesto presentes ahí para testimoniar todo lo que habría de ocurrir en la sexta ronda de la temporada 2026 de NASCAR México Series, y empezando por supuesto con la categoría de desarrollo, la categoría Trucks México Series. Allí pudimos entrevistar a alguno de los pilotos que viene con el deseo de destacarse, originario allá de Cancún, Quintana Roo, Santiago Cruz. Platicamos con él allá en las instalaciones del Ecocentro en la entidad queretana. Esto fue lo que nos compartió. Sí, claro, Ed, pues bueno, todo el día de ayer fue un día de estar haciendo ajustes, no nos estamos encontrando pues muy bien con el manejo de la camioneta. Ahorita en la sesión de calificación pues no nos sentimos tan rápido, sentimos que podíamos ir un poco más rápido, pero bueno, son esas cosas que se tienen que ir ajustando, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en la carrera y ojalá entremos en los primeros 5 para volver a intentarlo. Bien, Santiago Cruz, al mismo tiempo es una característica de este trazado oval del Ecocentro de Querétaro, lo abrasivo del asfalto. ¿Qué vas a tener que hacer para administrar el renglón de neumáticos, Santiago? Sí, claro, pues ya saben que aquí en NASCAR y en Trucks México Series pues las calificaciones no importan mucho, obviamente pues hay que tener el coche que vaya rápido, pero bueno, vamos a hacer una muy buena carrera, una estrategia para poder estar allá adelante al final de la carrera. Santiago Cruz, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, Ed. Bien, pues ahí están las impresiones de Santiago Cruz, uno de los principales animadores de la categoría Trucks México Series. También es originario del sureste mexicano, particularmente de Mérida, Yucatán, quien además ya ha podido paladear el sabor de la victoria en esta misma campaña del 2026. Y me estoy refiriendo al volante de la camioneta número 18, el yucateco Carlos David Novelo. Platicamos con él allá en el Ecocentro de Querétaro. Esto fue lo que nos expresó. Así es, regresamos a los tiempos, la verdad estamos un poco arriba de lo que esperábamos que íbamos a salir. Yo creo que la pista va a desarrollar un poco mejor, esperemos quedarnos ahorita en el top 5 para la siguiente parte de la cual, y yo creo que estamos en esos tiempos, a ver que faltan allá unas trucks que estaban peleando igual los 33, entonces a ver qué tal. Bien, es una situación un poquito complicada porque por un lado tienen que buscar la posibilidad del mejor tiempo, pero al mismo tiempo ser muy cuidadosos, porque al término de la sesión de calificación viene la carrera puntuable y tienes que entregar la camioneta enterita. Así es, totalmente, tenemos que 1 hora y media la carrera, entonces igual está en la cabeza cuidar la truck, pero pues obviamente llevarnos la pole es lo más importante, ¿no? Muy bien, y estar por supuesto en primer término en la sesión número 2 de la calificación. Así es el objetivo siguiente, ahorita solo estamos esperando a ver quiénes quedan adelante y quiénes quedan atrás y ya ver si estamos en el top 5. Carlos David Novelo, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Ahí están los comentarios de Carlos David Novelo, de quien ya les hemos compartido
Bueno, pues es uno de los principales animadores de esta categoría y no le va a la saga, por supuesto, la representante muy destacada del sexo femenino, Valeria Aranda. Conversamos con ella. Esto fue lo que nos dijo en el marco de la sesión de calificación Valeria Aranda. Sí, la verdad muy emocionada, contenta. Creo que el trabajo del taller y del equipo aquí en pista se está viendo reflejado en la pista. La verdad también trabajo por parte del piloto y bueno, todo esto dio resultados. Esperemos que así se mantenga para la carrera. No fue una sesión de clasificación sencilla porque por un lado quería ir muy rápido, pero al mismo tiempo conservar la camioneta para la carrera dentro de un rato más, Valeria. Sí, claro, creo que la verdad encontramos muy buen balance. Okay. La camioneta se comportó muy bien, no tuve que pelear con ella en la calificación, todo se dio muy bien en su momento y bueno, estos fueron los resultados. Valeria, mucha suerte en la carrera puntuable dentro de un rato más. Gracias, agradecer muchísimo a Bizarro, a Telecom, a BG Systems y bueno, vamos a darlo todo en la carrera. Bueno, pues ahí están las expresiones de Valeria Aranda hablando ya de lo que aspiraba, a lo que aspiraba precisamente en esta sexta ronda del calendario puntuable 2026. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Colocado en la cima de la clasificación de competidores del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el madrileño Jorge Martín ha anunciado su cambio de equipo para la temporada venidera. Enfundado por ahora en los colores de la formación italiana de Aprilia, Jorge Martín se ha instalado en el primer puesto en el llamado estado del campeonato de la prestigiosa MotoGP. Yamaha será el nuevo destino del piloto español, al cual también se incorporará el más reciente vencedor de la categoría reina del motociclismo de velocidad en el orbe, el competidor japonés Ai Ogura. De este modo, la marca del diapasón continúa en su reconstrucción, haciéndose de los servicios de dos de los mejores pilotos de la actualidad, teniendo además como antecedente el título mundial que consiguiera Jorge Martín en la campaña del 2024. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El piloto español Jorge Martín podrá ser campeón de MotoGP en el 2026. El 73% dicen que sí, el 27% dicen que no. Hay rivales, créanmelo, verdaderamente formidables y no tendrían ningún problema en sostener el argumento de que hay por lo menos media docena de pilotos en MotoGP con legítimas aspiraciones para coronarse en esta temporada del 2026. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Sebastián Rodríguez, un joven piloto que tuvo algunas apariciones episódicas, podríamos decir, en la temporada del 2025, está ahora desarrollando el calendario completo de la campaña 2026 en la categoría Trucks México Series y lo ha hecho también que incluso ha tenido posiciones de podio. Es originario del estado de Guanajuato, pero radica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Platicamos con Sebastián Rodríguez. Esto fue lo que nos compartió. Gracias, muchas gracias y pues también muchas gracias a todos los que vinieron a vernos hoy. La verdad es que me siento muy feliz de poder correr aquí ya que es mi casa. Yo vivo en Celaya, pues básicamente Querétaro es donde es la pista de casa y pues bueno, vamos a intentar hacer un buen papel, hacer todo lo que se pueda, mantenernos en la punta y pues vamos viendo qué sale. Muy bien, habrá que sumar muchos puntos. Estás en una muy buena posición en el estado del campeonato. Apareces entre los mejores de la clasificación general. Sí, claro, necesitamos mantenernos en los primeros 7 para poder pasar al Chase y pues bueno, vamos a buscar los puntos, el stage y espero que disfruten del show y de la carrera. Sebastián Rodríguez, muchas gracias, mucha suerte con la camioneta número 9. Muchas gracias a ti y a toda la gente. Roberto Espinosa, el volante de origen potosino, finalista en el 2025
y por supuesto gran animador en esta campaña del 2026, siempre muy competitivo, venía justamente de conseguir su primera victoria de la campaña del 2026 allá en el Óvalo Aguascalientes, México, y como líder de la clasificación general se presentaba en el Ecocentro de Querétaro. Esto fue lo que nos dijo Roberto Bob Espinosa. Pues esperamos una carrera muy dura, estamos muy pegados en los tiempos, Sí. Está muy competitiva la categoría, bueno, esperamos sumar puntos, ¿no? Ese es el objetivo de que al final de año tenemos ahí que seguir sumando, seguir trabajando de la misma manera con el equipo y bueno, contento de correr aquí en Querétaro. Muy bien, el renglón de neumáticos va a ser muy importante, Bob, porque tenemos una superficie muy abrasiva del asfalto en el Ecocentro de Querétaro. Sí, como siempre Querétaro hace una carrera muy divertida, ¿no? Hay que ir cuidando. De la mitad para adelante la carrera empieza a degradar un poco la parte trasera, entonces hay que cuidarlo para llegar con buenas llantas al final de la carrera. Bob Espinosa, ¿habrá una segunda línea? ¿Te vas a arriesgar por la línea de afuera en este trazado oval? Pues habrá que ver, ¿no? En el arranque hay que tomar decisiones en milésimas de segundo y bueno, vamos a hacer lo que más nos convenga viendo al final de la carrera. Bueno, ya vi a Oscar Torres y me dice que ya no se va a ausentar en ninguna carrera, que porque si no te desbalagas mucho, mi querido Bob. No, sí es importante el trabajo de todo el equipo, tener a todo el Dynamic Motorsports completo con el gran trabajo que hacen el día de hoy con segundo, tercer lugar, mi compañero Yacir en el top 10, entonces creo que hacen un gran trabajo y es importante que estemos aquí todos. Bob Espinosa, muchas gracias, mucha suerte en la carrera. Muchas gracias, síganos en redes sociales como Bob Espinosa 96, gracias a mis patrocinadores Chiquín Móvil y Changos Locos. Bueno, pues ahí están las expresiones de el líder de la clasificación general en la categoría Trucks México Series, otro piloto, otro competidor que normalmente es convocado con muchísima frecuencia al podio, es curiosamente también del sureste mexicano, Everardo Fonseca. Platicamos con él. Esto fue lo que nos indicó Everardo Fonseca. Pues sí, la verdad es que muy contento de estar aquí en Aguascalientes. No, en Querétaro. Venimos de Aguascalientes. Venimos de Aguascalientes de un tercer lugar. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y hay que repetirlo, Sí, hay sí, que sí. repetir en el Vamos podio. por ese tercer lugar otra vez. Aquí en Querétaro, una pista que siempre me encanta. Es una pista muy rápida, llena de, 4 curvas, cada una muy diferentes, diferente una a otra, lo cual pues me encanta siempre estar aquí. La verdad es que siempre las gradas llenas. Pues, ¿qué te digo? La verdad vamos por el todo. Salimos desde un cuarto lugar, una posición, pues, lo cual vamos por el todo. Vamos ahorita en el tercer lugar del campeonato. Sí. Y pues, ¿qué te digo? La verdad es que muy feliz de estar aquí. Vamos, yo creo que a mitad de temporada aproximadamente, lo cual, pues, vamos por todo, vamos por los puntos y pues muy felices. Bueno, te hago la pregunta que le he realizado a varios de los contendientes. ¿Hay una línea exterior? ¿Sí o no? ¿Van a poder estar en algún sector lado a lado los competidores? Dame tus impresiones, Everardo. Yo creo que esta pista sí se da para 2 líneas, inclusive yo creo que toda la carrera es algo que esto es una pista muy padre y la afición lo va a poder ver toda la pista, camionetas lado a lado, lo cual pues creo que es muy emocionante y pues va a haber grandes retos y grandes peleas. Muy bien, aritméticamente estás muy bien perfilado para asegurarte un puesto para la postemporada, Everardo. Pues mira, no estamos confiados, vamos, te digo, a tercer lugar del campeonato, lo cual pues tenemos que estar, vamos para el chase, lo cual sabemos que entran 6 más un comodín, pero pues vamos por todo, ¿no? Y estamos listos. Everardo, muchas gracias, mucha suerte con la camioneta 94. Gracias a ti. Bueno, pues ahí están las expresiones de Everardo Fonseca, ya preparándose instantes antes de que comenzara la contienda en la categoría Trucks México Series. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una espectacular presentación de la versión 2026 del prestigioso Tour de Francia es el que ha tenido lugar en el atrio de la gótica iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad condal de Barcelona, sede de la primera etapa de la Vuelta a Francia. Por ese escenario han desfilado todos y cada uno de los equipos oficialmente inscritos para el Tour de Francia, encabezados desde luego por el gran favorito de todos los aficionados en México, la formación de los Emiratos Árabes Unidos, donde milita el ensenadense Isaac del Toro. Como se sabe, el ciclista bajacaliforniano hará su debut en la demandante carrera, cumpliendo con las tareas de gregario del señalado como el gran aspirante a la victoria absoluta Tadej Pogačar.
Desde luego que los antagonistas del pedalista esloveno desean destronarlo y para ello se han preparado especialmente el equipo Visma, cuya figura es el danés Jonas Vingegaard, vencedor en 2 ocasiones del Tour de Francia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido a propósito de Isaac del Toro y su debut, su presentación estelarísima en la versión 2026 del Tour de Francia. Ya lo saben ustedes, la prueba reina del ciclismo por etapas para profesionales, y que bueno, pues ahora Isaac del Toro tendrá que trabajar para apuntalar las aspiraciones de victoria de Tadej Pogačar, que está buscando su 5º triunfo en el Tour de Francia. Estaría empatando en esta circunstancia, pues nada más y nada menos que al navarro Miguel Indurain. Se recordarán ustedes el ciclista español cuando conquistó en 5 ocasiones de manera consecutiva la Ronda Gala. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a lo largo de todos esos días. Son 21 etapas y ojalá que le vaya muy bien a Isaac del Toro en esta prueba de 3 semanas allá en territorio galo. Y bueno, pues vamos por supuesto a conocer cómo están los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Jorge Martín será campeón de MotoGP en el 2026. El 60% dicen que sí, el 40% dicen que no. Bueno, las posibilidades ahí se están equilibrando. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Y ahí está ya en nuestra pantalla, el marcador se mantiene 1 para Suiza, 0 para los argelinos. Está a punto de terminar el tiempo reglamentario de la primera mitad. Así es que los europeos por ahora superan a los de África del Norte. Vamos a ver cómo concluye ese partido también correspondiente a la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Y bueno, pues por supuesto que tuvimos oportunidad de platicar también con quienes ocuparon los 3 primeros sitios en la competencia de la categoría Trucks México Series. Es el caso particular del yucateco Carlos David Novelo, que suman puntos muy importantes de cara a la postemporada. Hay que recordar que tendremos 8 competencias puntuables. De allí saldrán los 7 mejores en la categoría Trucks México Series. Los 7 mejores, y esos tendrán 4 carreras más para identificar al monarca de la temporada 2026. Platicamos con Carlos David Novelo antes de que ascendiera al podio. Esto fue lo que nos dijo el originario de Mérida, Yucatán. Fue un poco complejo ponernos adelante al inicio. Hicimos allá en la arrancada, se nos escaparon un poco en unas arrancadas antes, pero ya luego nos pusimos en primer lugar y creo que traíamos truck para ganar. Desafortunadamente atrás se venían ayudando bastante bien y pues son carreras, es NASCAR y la verdad, son Trucks México Series y la verdad, buena carrera. O sea, estoy contento con el resultado, la verdad. Se me escapó, tal vez un poco algo diferente pude haber hecho, pero ya luego lo analizaré. Bien, puntos muy importantes para la clasificación general del campeonato. Carlos David Novelo. Sí, totalmente, garantizamos más nuestro pase al Chase y pues seguimos trabajando para eso. Nuestros objetivos son el campeonato 2026 y estoy seguro que para eso estamos. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy comprometedora, Carlos David Novelo. Todo parece ser que se está acomodando, los astros se están alineando para que NASCAR México Series visite por primera ocasión Mérida, Yucatán. Así es, ya es un anuncio oficial, ya en el calendario estamos como sede oficial para la semifinal del Chase de la NASCAR México y de las Trucks México Series, y eso me llena de orgullo de poder con mi equipo y con mi familia y con todos los que me rodean, poder llevar a la NASCAR y a las Trucks a Yucatán y poder representar al estado en un serial donde antes les platicaba cómo me iba, ahora platicarles y mostrarles cómo me va. Entonces es lo que más me emociona y estoy seguro que vamos a dar un buen resultado ya igual. Bueno, pues allí está Carlos David Novelo hablando de que en la información que él tiene
ya es oficial, la penúltima carrera del calendario del 2026 se disputará allá en las instalaciones del Autódromo Internacional Emerson Fittipaldi de Mérida, Yucatán. El líder de la temporada llegó como puntero de la clasificación general de pilotos, el potosino Roberto Bob Espinosa, y abandona territorio del Ecocentro de Querétaro, más líder aún. Estuvo en el podio Bob Espinosa. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, una carrera muy intensa en la parte final con Jean-Philippe, con Carlos, muy limpia, una carrera con un cierre yo creo que muy divertido para la afición que nos vio aquí en el Ecocentro Querétaro, y bueno, contento con el resultado, con los puntos del campeonato. Creo que abrimos un poquito más ahí el gap que teníamos con el segundo lugar, y bueno, contento con eso. Bueno, pues son puntos muy significativos y ya tienes que ir a pensar cómo vas a estar diseñando la estrategia de cara a la postemporada también, Bob Espinosa. Sí, ahorita de aquí en adelante es pensar cabeza fría, fecha a fecha, punto por punto, ¿no? Este tema es de sumar más puntos que los demás, y bueno, creo que estamos haciendo bien eso. Bob Espinosa, muchas gracias, nos vemos en el podio. Muchas gracias a toda la gente de Querétaro, a mi familia que me vino a ver, a Chiquín, Móvil, Chagos Locos, Jorge Cano, Jacobo Payán, a todos ellos que hacen posible esto, muchas gracias. ¿Sí vino Oscar Torres o lo dejaste en San Luis? Ya, aquí anda. ¿Sí vino el French? Sí. Porque por ahí creo que le habían puesto tache en la lista de asistencia. No, aquí anda sin falla. El vencedor se había tomado un año sabático en el 2025, regresa a la categoría en el 2026 y le costó media campaña regresar a los sitios protagónicos que ya en algún momento había mostrado el joven capitalino originario de el país germánico, Jean-Philippe Krull. Platicamos desde luego con el vencedor de la categoría Trucks México Series. Esto fue lo que nos dijo el volante de la camioneta número 7. Y pues bueno, muchas gracias a toda la gente que vino a ver la carrera, les mando un fuerte saludo. Y pues bueno, gracias por apoyar a la camioneta número 7. Ha sido una temporada de muchos cambios para ti, modificaste el equipo, pero la actitud siempre ha sido de ser muy combativo, y aquí están los dividendos de esa actitud. Jean-Philippe Krull. Sí, claro, siempre con la cabeza en alto, pase lo que pase. Fue un año bastante difícil, sí. No hemos podido subir al podio. Mi primer podio, muy agradecido, muy contento de que sea aquí en Querétaro con toda esta gran afición. Muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias, es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues ahí está Jean-Philippe Krull, agitado, casi con taquicardia. Dice: mi primer podio, no solo tu primer podio, tu primera victoria de la campaña del 2026. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se alistan los equipos de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial para dar comienzo con las actividades del Gran Premio de la Gran Bretaña en su versión del 2026. Como ha venido sucediendo desde hace más de medio siglo, la sede corresponderá al mítico trazado de Silverstone, que sigue representando un enorme desafío para máquinas y pilotos de todas las formaciones. Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, y su coequipero, el británico George Russell, aparecen entre los grandes favoritos para adjudicarse la victoria, el primero de ellos por sumar 5 triunfos hasta ahora y el segundo por ser el favorito de los aficionados locales. Por su parte, el volante mexicano Sergio Checo Pérez llega a esta cita con el propósito de darle vuelta a la página de lo acontecido en Austria y que el equipo Cadillac pueda recuperar parte del terreno perdido hasta ahora en la Fórmula 1. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a conocer los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. El madrileño Jorge Martín podrá ser campeón de MotoGP al término de la temporada del 2026. El 69% dicen que sí. El 31% dicen que no. Bueno, es que está Marco Bezzecchi, está Marc Márquez, está Pedro Acosta, está ahí Ogura. Bueno, ya les decía, por supuesto, la cantidad enorme de aspirantes. El propio
Alex Márquez, que también está entre los punteros. Bueno, ya lo veremos en el reporte de orden estadístico. Una gran contienda en MotoGP. Bueno, pues 94-05, ¿ya está terminando ese partido? ¿O es el primer tiempo? Bueno, entonces, ahora sí, nos habían espantado con eso. Ahí están entonces las actualizaciones. Suiza sigue adelante en el marcador, un tanto contra cero sobre Argelia. Está prácticamente culminando la primera mitad de ese cotejo. Así es que, bueno, pues agradecer a todas las personas que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche, y les comunicamos también que el próximo domingo en el Ecocentro hay actividad del renacido campeonato de los Escobedo Bros. Estén ustedes muy pendientes, que aunque es un evento privado, bueno, pues hay muchos pilotos queretanos, muchos pilotos de geografías relativamente cercanas al centro de la República Mexicana, y siempre, por supuesto, es una buena oportunidad de convivir con algunos de los pilotos del motociclismo de velocidad. Bueno, pues compartir, por supuesto, sus comentarios. Se comunicó y entró en contacto con nosotros Jaime Banda, pues un saludo. Tizoc López también nos deja saludos, muchas gracias. Y Seth Mérito, ya les comentábamos hace apenas unos cuantos días atrás que tuvimos oportunidad de saludarle allá en las instalaciones del Ecocentro de Querétaro. Kish Gorten también se comunicó con nosotros, y Alan Muela ya dio señales de vida desde Chihuahua. Ojalá que pronto nos podamos ver. Vamos entonces con el reporte de orden estadístico. La categoría Trucks México Series, campaña 2026, Autódromo Ecocentro de Querétaro. El vencedor, Jean-Philippe Krul, el germánico. Roberto Espinosa, el líder de la temporada, que suma puntos muy significativos. Carlos David Novelo en la tercera plaza, Sebastián Rodríguez en el cuarto lugar, y Yacir Salazar, el coequipero de Bob Espinosa, completa el selecto grupo de los 5 mejores. Con esos resultados, cómo marcha la clasificación general de competidores, el llamado estado del campeonato. Bob Espinosa está en la cima, se separa bastante, tiene 283 unidades. Carlos David Novelo suma 248 puntos en el segundo puesto. Everardo Fonseca en la tercera colocación con 241 unidades. Valeria Aranda comienza a rezagarse, cae al cuarto lugar, tiene 232 puntos. Y Santiago Cruz, a pesar de no haber tenido una buena actuación en Querétaro, está integrando el muy exclusivo club de los 5 mejores con 227 unidades en lo que corresponde al estado del campeonato. La próxima cita, si no sucede nada extraño, está confirmado domingo 2 de agosto, Superóvalo Potosino, allá en la capital potosina, la 7ª ronda de la temporada. Les recordamos, son 8 fechas para sumar la mayor cantidad de puntos, y de la categoría Trucks México Series, solamente 7 competidores podrán aspirar a estar en la postemporada de la campaña 2026 en Trucks México Series. Con esos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos, recordándoles que el fin de semana tendremos Gran Premio de la Fórmula 1 allá en el legendario circuito de Silverstone. Ojalá que ahora sí Checo Pérez pueda al menos terminar la prueba con el equipo Cadillac. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.